nacionales en tiempo real. Inclusive los avances de la medicina han sido demasiado fuertes. Realmente ahorita tenemos la tranquilidad de tener descubrimientos científicos, los sistemas de transporte, el sistema como tal está globalizado y así también se propician para esparcirse malos comentarios, malas noticias, y esto también ha generado histeria colectiva, pánico escénico. ¿Qué dices tú, Mari? ¿Cómo nosotros podemos seguir previniendo que toda esta desinformación o toda esta bagaje que la gente habla, porque toda la gente tiene algo que decir del coronavirus, pero como profesional en la medicina, ¿qué nos recomiendas tú? Yo creo que es muy importante primero la fuente de información y como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, es muy importante que podamos informarnos de fuentes oficiales, porque es cierto que a lo mejor se escucha un rumor, algún comentario de alguna persona y las redes sociales en la actualidad nos han predispuesto para que podamos difundir todo tipo de información y en la mayoría de los casos son informaciones erróneas o quizás alteradas que dan un mensaje exagerado a la población. Por ello es muy importante que podamos irnos a fuentes oficiales, a información que está dando el Ministerio de Salud Pública, información que están dando las autoridades gubernamentales y también sectoriales. Así, así es. Importante lo que veníamos tratando, ¿no es cierto? Fuentes oficiales, ¿por qué? Se decía ya de un inicio de varios casos acá en la Sultana de los Andes, que estaban ya 3, 4 personas, que incluso había fallecidos. Salió también un certificado médico falso, de pronto por ahí, igual no, la tecnología como ayuda también nos daña, ¿sí? Así Entonces de pronto este certificado fue clonado de alguna forma, fue editado y lo que causó fue pánico en la ciudadanía también. Entonces ahí la importancia de informarse de fuentes oficiales. Ahora bien, entremos ya en tema de lo que refiere a los diferentes cuidados para de este coronavirus, Gaby. Claro que sí, Brian. Sabes que como hablábamos hace un momento, la sociedad de nosotros está viviendo una histeria colectiva y realmente tenemos algunos factores aquí que no nos ayudaron, pues el paro de octubre, la gente ya se quedó sensible. Y entonces lo que la gente hace es tratar de prevenir su subsistencia y empieza a ver la histeria de que vamos al supermercado y nos acabamos todo y a las farmacias y realmente nosotros vemos que cuando empieza a dominar el pánico, el miedo, realmente no se va a poder sobrellevar esta crisis. O sea, esta crisis se presentó, nadie la esperaba y a pesar de lo preparados que estamos a nivel mundial y lo avanzados que estamos, esta crisis nos golpeó durísimo. Entonces el primer punto, a mí me gustaría tocar como dos escenarios que hay frente a una crisis, porque los dos escenarios nos van a dar los resultados sean positivos o sean negativos al final de esta crisis. Y uno de esos escenarios es que vamos a terminar en derrota si nosotros no sabemos manejar bien la crisis. Y cuando hablamos nosotros de derrota, hablamos de 3 factores. Cuando tú te dejas dominar por el miedo, y es lo que te estaba hablando. La sociedad de por sí ya está muy sensible, pero nosotros necesitamos hacerle un stop al miedo porque necesitamos tomar buenas decisiones y a veces el miedo nos nubla, o sea, y aquí está nuestra doctora para decirnos cómo el miedo afecta a nuestro cuerpo físicamente y pues no nos deja avanzar en medio y tomar buenas decisiones para salir de esta crisis. Bueno, yo creo que es importante aquí que podamos tratar 2 puntos claves dentro del miedo, el pánico, las crisis de histeria y todo esto, ¿no? El primer punto es en el área personal, o sea, cómo reaccionamos nosotros como seres humanos o como individuos frente al miedo. Primero, el miedo es una emoción natural del ser humano, que hasta cierto punto nos ayuda como a sobrevivir, pero cuando este no es controlado va a causar efectos negativos en nosotros como personas, tanto físicos, tanto emocionales, cognitivos y sociales. Ya dentro del aspecto fisiológico como tal, el miedo puede causar algunas alteraciones y simular que nosotros estamos presentando alguna enfermedad. De hecho, estos pueden ser lo que denominamos los falsos positivos o lo que se conoce comúnmente como la somatización. Cuando tu cuerpo se presenta frente a una sobrecarga exagerada de sentimientos o reacciones negativas como el miedo, la angustia exagerada, nuestro organismo va a buscar una forma como de escape y va a presentar síntomas físicos que vamos a sentir nosotros, como por ejemplo vamos a sentir que el corazón está palpitando más rápido, vamos a sentir sudoración, quizás nos duele la cabeza, como que sentimos fiebre, que en este caso específico puede relacionarse mucho quizás con los mencionados síntomas del coronavirus
coronavirus, ¿no? Y incluso eso produce las conglomeraciones en los hospitales, en los centros de salud, y no está ayudando a que el sistema de salud se agilite o realice su trabajo de una manera apropiada, digámoslo así. Eso de forma individual. Ahora, cuando este miedo es sumado en varias personas, en un grupo de personas, tenemos lo que se conoce como una histeria colectiva. La histeria colectiva o el pánico escénico en una masa es la reacción que presentan los seres humanos frente a una situación de estrés o una situación de opresión, digámoslo así. Y de igual forma, eso no es una reacción adecuada que debe tomar la sociedad, es una reacción, si me permiten el término, incluso irracional, que nos nubla el razonamiento lógico o la reacción lógica que deberíamos tener frente a una circunstancia. De igual forma, esta histeria colectiva puede hacer que yo vea que una persona presenta un síntoma específico y solo el hecho de que yo vea, yo siento que tengo ese dolor, me duele la cabeza, comienzo a sudar o algo así, y no es que haya una causa orgánica o una enfermedad como tal, y así se va propagando los síntomas en diferentes personas. Eso en el estado físico. Ahora en la repercusión cognitiva, digámoslo así, nos permite llegar hasta donde hemos llegado en la actualidad, por ejemplo, con el desabastecimiento brusco de las mascarillas. Cuando se confirmó el primer caso aquí en el Ecuador, toda la gente del Ecuador se botó a las calles a comprar mascarillas y desabastecieron por completo las farmacias. En la actualidad todavía no contamos de mascarillas, sabiendo nosotros que las mascarillas no es necesario que todo el mundo la usemos. Eso es lo que produce una histeria colectiva. Y súper interesante, Brian, lo que la doctora está diciendo, porque, o sea, el miedo realmente no nos deja actuar, nos hace inclusive pensar que nosotros podemos tener la enfermedad y tal vez nos hace inclusive desinformarnos y desinformar al resto. Pero por un lado tienes el dominio del miedo como tal, pero también hay otro grupo de personas que digamos no somos vulnerables a la enfermedad y que estamos ignorando la enfermedad. Yo he conversado con varios de mis colegas, de mis amigos, y ellos ignoran la enfermedad, pero eso tampoco es otro escenario bueno, ¿verdad? Marilu, ¿qué piensas tú? No es un escenario bueno porque es una realidad que estamos viviendo aquí en el país. O sea, de que la enfermedad es real, y de que la enfermedad existe, pues existe. Ahora, no significa esto que si es que nos contagiamos con el virus, pues nos vamos a morir de plano, así no. Como se ha mencionado anteriormente, existen factores de riesgo que hacen que la enfermedad sea de una forma más brusca, digámoslo así, en algunas personas, mientras que en otras personas sea de una forma más atenuada o menos brusca. Pero esto no significa que nosotros estamos jóvenes, estamos con nuestro sistema inmunitario alto y debemos como que ignorarla, porque eso nos lleva a cometer imprudencias, en cambio, imprudencias sociales que pueden poner en riesgo tanto nuestra salud, tanto nuestro cuerpo, como de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y nosotros somos responsables en esta ocasión específica de cuidar nuestra salud y de cuidar nuestro cuerpo. Y también de cierta forma somos responsables de cuidar a las personas más vulnerables que viven con nosotros o que se encuentran alrededor de nosotros, que en este caso específico son los adultos mayores. Importantísima entonces la información que nos está dando Marilu. Hablemos, muy interesante, ¿no? Este pánico colectivo que se causa, y nosotros en esta semana vivimos un caos. Sí, me parece que era el día miércoles o jueves, en el momento que se iba a dar una cadena nacional. Todo el mundo a las gasolineras. Sí. Entonces esta semana no fue de los ecuatorianos, sinceramente. Luego, varios casos que se fueron ya confirmando. Todo el mundo al supermercado, ¿sí? Las perchas vacías, las personas que todavía trabajábamos, salíamos a las 6 ya a tratar de hacer algunas compras, alguna situación, no había nada, wow. ¿Sí? Entonces, qué importante de pronto el pensar en el resto también, ¿no es cierto? De pronto, sí, así, estaba bien hacer compras, pero de pronto algo prudente. Habían personas que llevaban 3, 4 carritos de compras, o sea, sí. Solamente ellos querían sobrevivir, ¿no? Entonces, sí. De pronto el pensar en el prójimo, el pensar también en los demás, ¿no? Sí, es la corresponsabilidad social, que es lo que tú tocas, Brian, porque es como hablábamos, la sociedad está dolida por lo que nos pasó en octubre, entonces la gente cree que la comida se va a desabastecer, pero realmente no estamos hablando de una paralización como las que vivimos en octubre. Las cadenas de suministro no van a dejar de producir, no van a dejar de abastecer, y eso es importante entender
para no dejarse dominar por el miedo, para poder tener la corresponsabilidad cada uno cumpliendo su rol y permitiendo que la sociedad entera pues pueda salir adelante de esta crisis. Eso por una parte, ¿cierto? Ahora bien, el otro tema que tocaban, de igual forma que varias personas no son o no somos de pronto tan conscientes de lo que es la enfermedad. El día de ayer varios eventos se realizaron casi con normalidad hasta las 12 de la noche. Hablemos de que en la mañana, en tipo 11:30, se dio de igual forma una cadena nacional en la que ya se prohibieron los eventos, grados, matrimonios, bautizos, 15 años. Podían reunirse, pero no más de 30 personas. Entonces, de igual forma, ya estaban los eventos, no se podían desperdiciar, como decían, no podemos perder ni el que contrata, ni el contratante, ni el que contrata el evento. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? De igual forma, varias personas reunidas, no se toma los cuidados respectivos y más bravos, ¿sí? Entonces, de pronto, al ser jóvenes, como que ignoramos también un poquito de estas cosas, de igual forma, y no llegamos otra vez llegamos a lo mismo, no pensamos en quién, no pensamos en el prójimo. De pronto, varias personas, sí, yo tengo el sistema inmunológico bien, o sea, de pronto una gripe no me va a pasar factura, pero debemos tener en cuenta también que estamos con un grupo de personas, de pronto ahí ya están niños, existen personas de la tercera edad que sí son más vulnerables a esto. Correcto, lo que tú estás diciendo, porque inclusive la gente piensa que es día feriado y salen al parque, se van a fiestas y que salen, que hacen parrilladas, y la verdad es que no estamos viviendo una situación de feriado o de tranquilidad, sino que las autoridades han tomado estas precauciones y el estado de emergencia que nos dice que nos quedemos en casa, que permanezcamos tal vez en nuestro trabajo. Algunas ya se van a habilitar plataformas de teletrabajo, plataformas digitales para los estudiantes. Entonces no estamos en una situación de descanso, y yo creo que a veces nosotros como sociedad no entendemos eso. Hay mucha gente que, inclusive yo, mi campo de especialidad es la fe, Brian, y me he encontrado con mucha gente que dice, pero entonces ¿dónde está nuestra fe? Nosotros debemos creer que nada va a pasar, o sea, y creemos nosotros que Dios nos va a ayudar y Dios tiene el control de la situación. Más sin embargo, la fe no ignora la corresponsabilidad que nosotros tenemos en esta situación. Y para seguir avanzando, Brian, nos gustaría a nosotros, como mi campo de especialidad hoy me ha traído la familia, mi campo de especialidad es la familia, queremos abordar cómo nosotros como familia podemos enfrentar esta crisis, porque a veces estas crisis nosotros no las esperamos y no estamos preparados para enfrentarla. Y como hablábamos, uno de los escenarios al final de esta crisis puede ser una derrota inminente cuando te dejas dominar por el pánico y empiezas a hacer todo sin pensar, cuando solo buscas el sentido de la sobrevivencia física, por decirlo así, pero no la sobrevivencia de toda la familia y de la sociedad. El segundo escenario es cuando tú pues ignoras que esta situación o no le das el peso de importancia que la situación posee. Pero también el tercer punto es cuando tú pues no cumples tu rol. Porque aquí es importante que papá y mamá nos digan a todo el hogar cómo nosotros vamos a salir adelante de esta situación. No es el presidente de la República y tampoco son las autoridades gubernamentales a nivel ciudad y provincia. Sí estamos hablando de que ellos van a ser los voceros oficiales de cómo la sociedad se va a dirigir en este caso, pero los voceros oficiales de cómo la familia se va a dirigir es el papá y la mamá. Entonces, hoy mi invitación va a ser para ese grupo minoritario, por decirlo así, de familias, ese grupo de influencia pequeño, papá y mamá que me están escuchando en el día de hoy. Hoy vamos a hablar puntos importantes de cómo nosotros podemos salir adelante de esta crisis, podemos sobrellevar esta crisis y que esta crisis nos ayude a crecer, Brian, porque yo creo que todos en la vida tenemos días buenos y días malos, altos y bajos. Algunas veces pasamos nuestros años en las montañas, en lo más exitoso de nuestra vida, pero así también nos caemos a los valles. Y cuando estamos en los valles es una oportunidad para crecer y queremos sacarle el jugo a esta oportunidad, a pesar de que es difícil, debemos sobrellevarla para salir bien. Así es, que importante entonces ya esto en el rol de la familia. Ya lo habíamos indicado, no estamos de vacaciones, no estamos de feriado, estamos más bien guardándonos en casita, y qué importante también poder sobrellevar esto en familia. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer, Gaby, ya en familia también? Varias situaciones, sí.
Se daba el caso y en redes sociales circulaban varios videos de gente de Italia que decía que a ellos pasó casi lo mismo, ¿no? El gobierno les dio un tiempo, un lapso para que pasen en casa, sin embargo, caso omiso hicieron, entonces ahí fue cuando se contagió. Varios videos que circulaban y nos llegaban, entonces como que por ahí la gente iba tomando un poquito más de conciencia. Sí. Sí, ahora bien, estamos en familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos de pronto afrontar esta realidad, Gaby? Sí, y sabes que Brian, como tú lo dices, y nos llegaron casos de Italia, ¿no? Ejemplos, y también desde China. Y nosotros vemos que esta situación va a estar por lo menos unos 3 meses. Así es. Entonces, entonces como sociedad vamos a ir entendiendo bien el tiempo que vamos a vivir esto y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Y yo quería el día de hoy, fíjate que estuve viendo analogías para poder entender cómo pasamos esta crisis. Y vemos que una casa que está con cimientos fuertes o un hogar que tiene cimientos fuertes puede sobrellevar cualquier tormenta, cualquier tsunami, cualquier día difícil. Y en la naturaleza nosotros vemos que existe una planta que tiene la característica de sobrepasar huracanes, tsunamis, lluvias torrenciales, y esta planta es la palma. Y quiero hacer una analogía con la palma y con los hogares, porque las palmeras tienen se anclan en 3 cosas, se fortalecen en 3 cosas importantísimas. Y una de ellas es que las palmeras no tienen pocas raíces y profundas, sino que ellas tienen muchísimas raíces y profundas, lo que les permite anclarse o aferrarse a un mayor volumen de suelo y por lo tanto les da una base más pesada para enfrentar esa tormenta. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Aplicado a la familia. Nosotros necesitamos tener no un lazo fuerte, sino muchos lazos fuertes. Muchos lazos que en este tiempo se tienen que fortalecer. Porque muchas veces como familias nos enfocamos en el día a día, en el trabajo, en tener el dinero necesario para llegar a fin de mes. El papá trabaja, la mamá trabaja y es importantísimo porque es pues nuestra parte de la sociedad también. Pero sin embargo, no podemos descuidar la parte emocional de nuestros hijos y también de nuestra pareja. Y uno de esos lazos que yo quisiera hablar que la gente pueda reforzar en este tiempo es la fe. La fe es el suelo donde nosotros nos anclamos en el día a día. Todos nosotros tenemos una forma de fe. Cuando uno está enfermo y se toma la pastilla ibuprofeno, uno tiene fe que el ibuprofeno le va a sanar, por eso se toma el ibuprofeno. Cuando uno se sienta en una silla, uno le tiene fe a la silla porque uno se sienta y piensa que la silla pues le va a sostener y no le va a dejar caer. Entonces todos nosotros aplicamos una fe en todos los días y necesitamos aplicar la fe en algo más grande y más fuerte que nosotros. En la Biblia habla de que nosotros podemos anclar nuestra fe en Dios, Brian, porque a pesar de que yo sé que todas las personas tal vez pues no asistan a una iglesia o no estén pendientes de la Biblia, pero yo sé que todos nosotros entendemos y conocemos que Dios pues nunca nos ha dejado solos. O sea, el testimonio de Dios realmente es verídico. Cualquier persona que le pida a Dios ayuda, pues Dios le responde. Y en este tiempo yo le invito a la familia entera a fortalecer su fe en algo más fuerte que ellos, y eso algo más fuerte es Dios. Que la gente pueda entender que Jesús ya sobrellevó todas estas circunstancias y Él las sobrellevó con éxito. Entonces que nosotros también podamos pues anclarnos en ese testimonio y en Él y confiar en Él para que Él nos ayude a sobrellevar esta crisis. El segundo punto, el segundo lazo que me gustaría que la gente refuerce es que tenga un amor sincero, un amor no fingido. Y el amor crece en las ofensas. Yo estaba hoy día pensando en todas mis amigas, mis familias. Yo todavía no tengo niños. Y ellas decían, ay no, es que ya no hay escuela y me toca estar con los niños aquí, es terrible porque tú no sabes, o sea, yo ya les mando a la escuela, yo ya respiro algún momento, tengo el día para mí, pero ahora los niños están conmigo todo el día y es súper interesante esa situación porque pues hay que crecer con esa situación, ¿no? No es que lo vamos a coger y le ponemos el YouTube o le ponemos una serie de Netflix y entreténgase ahí, sino que en estos tiempos aprovechemos para cultivar el amor no fingido, el amor sincero. Aprovechemos para hablar, para compartir tiempos de calidad. Tal vez no vamos a tener lo que todo el tiempo teníamos en la mesa del hogar y todos los gustos, pero aprovechemos para ver cómo nuestros hijos están creciendo, cómo ellos se están desarrollando, qué les ayuda, qué les gusta. Y eso me lleva al tercer lazo.
El tercer lazo que yo quiero hablar es que debemos tener una alegría en todo tiempo, porque la alegría nos ayuda a sobrellevar las crisis, esa forma de ver lo positivo en medio de la circunstancia. Y eso también tiene una repercusión en nuestro sistema inmunológico, ¿verdad, Marilu? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, las emociones, como vimos hace rato, todas las emociones negativas causan un efecto en nuestro organismo, ¿verdad? Y se van a manifestar como enfermedades o como patologías. También a nivel cognitivo, a nivel social, tienen un efecto negativo. Pero todas las emociones o las reacciones positivas que puede reaccionar nuestro cuerpo generan ciertas sustancias, digámoslo así, en nuestro organismo que nos favorecen de igual manera en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, cognitivo y también social. Entonces, existen en realidad muchas ventajas que presenta nuestro organismo como individuos frente a sentimientos como la alegría. Y entre las que destacamos principalmente es que la alegría, o cuando un ser humano se encuentra en su plenitud, ¿no? Como que con felicidad o con gozo. Esto nos ayuda a que nuestras funciones fisiológicas que cumple cada uno de los organismos, de los aparatos, de los sistemas que tiene nuestro organismo, se realicen de una manera adecuada, debido a que la alegría, la felicidad mejora la circulación sanguínea. Existe un mejor riego sanguíneo a los tejidos, a los órganos, y así estos van a trabajar de una manera adecuada. También hemos visto que disminuye de la forma brusca en las que se presentan, por ejemplo, las malas noticias, el estrés. Entonces, cuando nosotros estamos alegres, esto impide a que no nos produzca un impacto tan fuerte en nuestro organismo. De igual manera, en la psicología suaviza las emociones negativas, y en un estudio se ha encontrado que el hecho de sonreír, o sea, solamente cuando tú sonríes frente a una situación negativa, así estés feliz o no estés tan feliz, pero tú sonríes, aunque sea fingiendo una sonrisa, esto te ayuda a mejorar el estado de ánimo, mejora tu ritmo cardíaco y también ayuda a reducir el estrés. Importantísima la sonrisa, Brian, y la gente tal vez que me está escuchando dice, bueno, ustedes hablan, pero es difícil ahorita, estamos viviendo una situación difícil. Y ahí está pues el carácter de poder sobrellevar esta situación. O sea, los consejos que les estamos dando ahorita a nivel médico y también a nivel social y psicológico, que es mi campo de especialidad, necesitamos sobrellevar esta crisis, y qué mejor con una buena sonrisa. Así que pues sí, te va a haber momentos en los que tal vez te toca llorar, y hay que ser también un poco frágiles y tal vez dejar ver también tus debilidades y decir, bueno, sí, esta situación es difícil. No hablamos de que niegues tus sentimientos, sino que los puedas expresar. Y a pesar de todo lo que estás viviendo, pues puedas regalar una sonrisa a tus hijos, a tu esposo, a tu vecino, a tus papás. Regálales una sonrisa, porque la verdad es que se necesita esperanza para salir de este tiempo, y no solamente malas noticias o un sentimiento negativo de que todos nos vamos a morir o de qué nos va a pasar y que sálvense del coronavirus, sino que realmente necesitas pues verle el lado positivo a esta situación. También un poquito de lo que refiere a redes sociales en el tema que vamos topando, ¿no es cierto? De pronto el sálvese del coronavirus, todos tengan cuidado. Hay varias recomendaciones que sin embargo no las siguen o no las seguimos. Son cosas que son prácticas del día a día, ¿no es cierto? Lavarse las manos, el usar gel, estar siempre de forma limpia, o sea, son cosas que en realidad las hacemos, sino que no depende ya de varias personas, creo. Había un análisis de un porcentaje mínimo que era de varias personas que de pronto no podían usar el jabón, no tenían acceso a jabón. Sin embargo, el resto de población, el jabón líquido, jabón normal, jabón de manos, lo tiene. Sí, entonces solamente es cuestión ya de aplicarlo. Ahora bien, esto en los hogares, en el vivir de la familia, muy interesante también, sí, y es del diario vivir. Varias personas decían, no, ellas van a pasar en la casa, mis primos, mis sobrinos. Y ahora, sí, por lo menos ya en clases, claro, ¿y ahora qué hacemos? Como lo indicamos al inicio del programa, varios docentes tomarán también varias medidas, de pronto plataformas que existen, ¿no? Entonces,
De esa forma creo que se estará llevando la educación, porque esto recién está iniciando. Así es. Sí, de aquí tenemos unos 2, 3 meses más que vivir con esto. De pronto los casos que se irán confirmando, que iremos sobrellevando, lo habíamos indicado, ¿no? El ejemplo de Italia al no quedarse en casita. Bueno, pues sin embargo creo que son momentos que nos hacen más fuertes como personas, más fuertes como seres humanos, y ahí llega, ¿no? El tercer lazo, el tercer enlace que nos decía Gaby, el estar positivo siempre. Estar positivo, con una sonrisa, como siempre se dice, la sonrisa de oreja a oreja. De pronto sí, estamos pasando por una situación muy complicada, pero debemos llevarlo también con un humor respectivo, ¿no es cierto? Ahí también, o sea, tampoco el humor de varios memes de las redes sociales, ¿no es cierto? Porque ahí decían, este coronavirus, de pronto por ahí sin zombies, sin masacres, qué aburrido. Entonces, bueno, hay que saber también llevar de una forma, no tanto Sana. humorísticas, ¿no? Sino una forma sana esto, porque en realidad sí preocupa. Decía, de igual forma encontrábamos publicaciones del por favor quédate en casa, de varios médicos, de la policía, los militares, las fuerzas armadas, ¿no? Que decían, de pronto nosotros por nuestro trabajo no podemos estar en casa, pero ustedes sí, háganlo por favor. Entonces de igual forma por ahí se iba complementando varias información, ¿no? Pero qué importante entonces, yo creo que todos estamos ya conscientes de que pasemos en casa, por favor, pasemos en familia. Qué importante ir de pronto fortaleciendo estos lazos en familia, ¿cierto? Así es. Varias actividades que podemos desarrollarlas en el hogar tranquilamente. De pronto los niños no pueden estar en la escuela, pero pueden estar en casa. La motivación a estar leyendo, a estar compartiendo varias cosas. Creo que también depende ya de los papitos, ¿no? De los padres. Bueno, yo tampoco soy padre, de pronto no puedo hablar en ese campo. Pero sí, qué importante motivarles a los hijos desde la casita a una buena lectura, que realicen sus tareas, sigan avanzando también en los libros, sigan llenando los libros, hasta ver qué sucede con esta situación, porque como le indicamos, recién estamos iniciando. No podemos en esta parte del camino alarmarnos, estar de pronto se dice, ¿no? Con el Jesús en la boca, ¿y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué haremos? ¿Sí? Entonces, de pronto el saber sobrellevar esta terrible situación, ¿no? Pero Sí. de una forma aceptable, de una forma positiva, Gaby. Sí, correcto, Brian. Y eso es que es importante lo que tú hablas, la flexibilidad. Porque realmente, o sea, ya estábamos acostumbrados a un ritmo de vida, sí, estamos acostumbrados a tal vez dejar los hijos en la escuela a las 7 de la mañana, irnos a nuestro trabajo, ya estábamos acostumbrados a eso, pero frente a este cambio tenemos que ser flexibles. Y ese es otro de los puntos cuando vemos a las palmeras, vemos que esas son flexibles, tienen tallos flexibles que les permiten caer hasta 40 o 50 grados y no derrumbarse. Y la flexibilidad es un punto necesario de regresar a ver, porque frente a esta crisis van a haber cambios, se van a presentar cambios en nuestra forma de vivir. Como Brian decía, pues nosotros ya nos lavamos las manos y nos ponemos gel, pero ¿qué más hay que hacer? Sí hay que hacer algo más, porque ahorita va a tocar racionar posiblemente los alimentos, va a tocar racionar el agua, va a tocar cambios financieros importantes, porque quizás ya algunas personas vivían del comercio del día a día y ahora está paralizado todo, entonces la economía va a bajar, sí va a bajar, y va a tocar enfrentar estos cambios, va a tocar implementar nuevos hábitos de limpieza en casa, y esos hábitos, quiero que tal vez Mari nos explique un poquito más cómo reforzamos. O sea, Brian decía, ya nos lavamos las manos y ya tenemos el gel, pero ¿qué más podemos nosotros hacer o qué va a cambiar? Porque ya cambian muchas cosas ahorita en nuestros hogares también. Sí, yo creo que algo que hemos venido como que recalcando en este tiempo, ¿no? Frente a esta patología específica son los hábitos higiénicos, porque muchas veces estamos acostumbrados a que, bueno, con el ritmo de vida que llevamos o algo así, no lo hemos enfocado tanto, y si nos damos cuenta, muchas enfermedades infectocontagiosas se pueden evitar o se pueden prevenir teniendo un hábito higiénico adecuado, que es lo que hemos venido como que infundiendo y inculcando estos últimos tiempos en la sociedad. Y como bien decía, pues sí, ya sabemos el lavado de manos y todas esas cosas, ¿no? Pero es importante que dentro del hogar, cuando, por ejemplo, yo acabo de llegar a mi casa y tengo personas en mi casa, es importante de que antes de que yo pueda topar algún objeto o algo que está dentro de mi casa, yo pueda realizarme el aseo de manos adecuado. Okay. Primero porque todos los gérmenes, los virus, los microorganismos que están afuera,
puedo yo llevar en mis manos hacia el interior de la casa. Y las personas que quizás sí están en casa, sí están cumpliendo con las normas, pues van a ser contaminados, digámoslo así, por mí. Ahora, aparte ya del lavado de manos y todas esas cosas, es muy importante el aseo del hogar como tal, porque muchas veces, como te decía, pues por la rutina y esas cosas, como que limpiamos lo más que podemos y ya está, ¿no? Sí, Pero claro. este es un buen momento para que podamos quizás como que ir a profundidad también dentro del aseo de la casa. Quizás podemos desinfectar en este tiempo muebles, paredes, los lugares más escondiditos de la casa, porque es ahí en donde se acumulan los microorganismos. Ahora, no estamos hablando de que el virus se va a ir y se va a quedar ahí por, no sé, 1, 2, 3 semanas hasta que alguien llegue y se contaminen. Pues no, pero sí es el lugar específico o el lugar adecuado en donde se van a albergar muchos microorganismos patógenos más, aparte del virus, que como ya habíamos mencionado, pues van a afectar a nuestro sistema inmunitario y nos hacen más propensos a contagiarnos. Algo importante es que podamos utilizar un método de desinfección adecuado, que podamos utilizar guantes desechables, digámoslo así, para que luego puedan ser eliminados. Y uno de los elementos claves para la desinfección que nosotros tenemos aquí en nuestro medio es el cloro. Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos el cloro? No, porque muchas veces decimos como que voy a desinfectar con cloro y ponemos pues toda la botella de cloro, ¿no? O ponemos Nos bañamos en cloro. nos bañamos en cloro o ponemos, no sé, 1 litro de agua y una gota de cloro o algo así, ¿no? Ya. O sea, cada quien sabe como que su técnica. Yo creo que con esto ya se desinfecta. Ajá. Pero yendo de una forma más práctica, existen muchas formas como que de medir, ¿no? ¿Cuál es la cantidad adecuada? La dosis adecuada. La dosis adecuada para desinfectar cada una de las superficies. Y bueno, para desinfectar el agua para que sea apto para el consumo humano tiene una dosis. Para desinfectar, como te decía ahorita, en este caso de las paredes, las puertas, las ventanas, los muebles, existe una medida que es 8:1. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 8 tazas, o sea, tú puedes utilizar lo que tú necesites, 8 tazas, 8 ml, 8, no sé, litros de agua con una medida de cloro. Entonces, si tú pusiste 8 tazas de agua, tú vas a poner 1 taza de cloro. Si tú pusiste 8 ml de agua, tú vas a poner 8 ml de cloro. 1 ml de cloro. 1 ml de cloro. Ajá, por cada 8 es una medida. Ok. Entonces, con esta dosificación, digamos que es la adecuada para que vaya eliminando todos los microorganismos que se encuentran en las diferentes superficies. Ahora, es importante también de que pues no nos enfoquemos, ¿no? Como que, ok, ahora sí voy a desinfectar 3 veces al día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, la casa, ¿no? Porque también existe el otro extremo, ¿no? Ahora, algo importante de destacar es, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades alérgicas. Las personas que tienen enfermedades alérgicas de por sí ya tienen su sistema inmunitario alterado. Entonces, esas personas están más propensas a sufrir la enfermedad, a contagiarse del coronavirus, están más vulnerables ante las limpiezas bruscas del hogar, digamos, por lo que se levanta el polvo, los ácaros, todas esas cosas, y también pueden tener una reacción no deseada frente al cloro, porque es un estimulante bien fuerte que puede desencadenar una reacción no deseada en el organismo de las personas alérgicas. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con las personas alérgicas, con las personas que tienen el sistema inmunitario disminuido. Entonces, pues es mejor que ese trabajo lo haga pues una persona que se encuentre en la capacidad de hacerlo, digamos así. Y Mari, disculpa, creo que es importante darle una recomendación de tal vez cuántas veces, tal vez no sé si en el día o en la semana, se debería hacer esta limpieza con cloro. No sé si nos puedes dar una recomendación. Bueno, dentro de la casa como tal existen 2 áreas específicas, ¿no? El baño y la cocina, que es en donde se albergan, digamos así, más microorganismos. Entonces, en esas 2 áreas es en las que se debería como que de poner más énfasis quizás en la desinfección. Ahora, pues normalmente la desinfección del baño y la cocina como una desinfección masiva debería realizarse 2 veces por semana. Ahora, quizás en este tiempo debería realizarse con un poco más de frecuencia. Ahora, esto varía, como te decía, en una casa o en un hogar en donde vivamos personas sanas, es diferente a una casa donde vivimos personas que tienen alguna patología. Por ejemplo, si yo tengo pues un familiar mío, ¿no? Está en cuarentena por riesgo de coronavirus o está en cuarentena porque tiene el coronavirus, como ya hemos visto que existen 28 casos en el país, entonces 28 casas están pues con un familiar ahí. Entonces es importante que
la cuarentena del familiar no es que él pase en la casa, no, o sea, como que con su familia y veamos una película, y en eso no consiste la cuarentena, porque pues justamente ayer no escuchaba el reporte de uno de los familiares del paciente que falleció y él decía, pues cómo va a estar el paciente sano con los pacientes, el paciente enfermo con los pacientes sanos en la misma casa. Y quizás no estamos llegando a la población con el mensaje correcto que nosotros deberíamos llegar, porque la cuarentena consiste en que el paciente se va a quedar en su casa, pero en su habitación, aislado de las demás personas, porque no me sirve de nada de que, ok, si yo estoy contaminada, pues yo vivo contigo, ¿no? Entonces yo me voy a la casa y todo, y estamos ahí, compartimos y todo, y luego tú sales. Entonces, como que la cuarentena no está dando resultado. Quizás por eso es que se ha propagado el número de casos en nuestro país y en muchos países más. Entonces, la cuarentena como tal debe ser que el paciente se queda dentro de su casa y dentro de su habitación. Entonces, la limpieza y el aseo de su casa va a ser de una forma más exhaustiva. Entonces, por ejemplo, los cubiertos del paciente, quizás que se encuentre enfermo en este momento, tienen que ser separados de las demás personas, tienen que ser hervidos, tienen que ser desinfectados. El tacho de la habitación donde se encuentra el paciente debe contar con su propio tacho de basura, debe ser desinfectado por una persona con una mascarilla, con guantes, con todas las medidas de protección que debe tener en este caso, ¿no? Importante, yo creo que es importante porque en realidad pues esperaría que tal vez las personas contagiadas de coronavirus estén dentro de un hospital, pero no ha sido el caso. Y ahora entonces es importante que nosotros también nos capacitemos en nuestra casa, cómo empezar con una mayor frecuencia a limpiar, a desinfectar las áreas del hogar. Bueno, eso por un lado, de pronto hablando ya de lo que es la limpieza en general del hogar. Hay ciertas situaciones que no tomamos en cuenta, y la digo no las tomamos en cuenta porque al saludarlas también lo hice. Las personas por lo general estamos acostumbrados a saludar con el beso en la mejilla. Sí, entonces esto también es una recomendación, ¿cierto? De pronto ver formas alternativas, por decirlo así, para saludar. Sin embargo, de igual forma yo creo que ya es nuestra costumbre también, ¿no? Sí. Entonces debemos ponernos un poquito más al cuidado de esto. Ahora es muy común también, bueno, lo digo por mí, el andar con un gel antiséptico, un pequeñito, lo digo, ¿no? Es recomendación mía, de pronto las personas también lo hacen, o de pronto alcohol, en varias instituciones, tanto públicas como privadas, ahora ya cuentan de igual forma con los dispensadores. ¿Qué te cuesta? Y de pronto no te va a cobrar, solamente vas un toquecito y te previenes tú también, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, como lo indicaste, varias personas están aisladas, sí, pero están con personas también que tienen riesgo de contagio, y esas personas sí salen. Sí, entonces al momento de salir ya salió infectada, por decirlo así, ¿no? Entonces, de pronto, todas estas recomendaciones, un toquecito, te pones el gel y sigues normal. Yo veía un video en el Facebook en donde decía que la persona, de pronto, que estaba infectada, el doctor o enfermera que la atendió, no tomó la asepsia respectiva, ¿sí? Entonces, desde ahí comenzaba, ¿no? El video salía con el virus de esa partecita verde, de pronto salía ya del hospital, saludaba a la familia, saludaba a los amigos. Entonces ahí era que se propagaba el virus, ¿sí? Sí. Entonces de pronto, digo, esa es la una parte. Ahora la otra parte era en la que, bueno, pues ya la enfermera o el doctor salió contagiado, contaminado, pero las otras personas sí lo hacían. Entonces se lavaban las manos con jabón, se ponían el gel, hasta ahí. Entonces, ¿qué nos decían esto? El virus avanza porque las personas avanzan, siguen, continúan con su vida normal, se mueven. Sí. Entonces, de pronto, esto también como llamada de atención para lo que estamos viviendo, ¿cierto? Quedémonos en casita, tranquilos, y de pronto alguien está en cuarentena, obvio, en su habitación, ¿no? Con los cuidados respectivos. No es que porque estamos ya aislados, todo el mundo en la sala, vienen los primos, vienen los tíos, todos en la sala, vamos a hacer una parrillada, vamos a hacer una cangrejada. No, entonces debemos ser conscientes también de esto. Sí. De pronto, la desinfección del hogar, sí, varias personas, y toma en cuenta el ejemplo de nuestra estación. Nosotros hicimos ya 2 veces la desinfección, tanto de Radio Historia Mundo como Radio Sensación, compañía aliada de comunicaciones de GRG. Entonces, de pronto, esos son los cuidados también que necesitamos, ¿sí? Las personas estamos pasando por esta etapa difícil, pero la cuestión es cuidarnos también entre nosotros, ¿sí? De pronto, de igual forma, como lo decías, ¿no? El cloro, no para todas las personas va a ser beneficioso de pronto este cloro. Hay las medidas respectivas que debemos tener en cuenta,
sí nos gustaría también, bueno, de pronto un poquito profundizar más, porque las personas al chorrito, ¿no? Creo que cuentan, 1, 2, 3, hasta ahí nomás. Entonces, de pronto todas estas recomendaciones, mantener las áreas limpias, donde están los niños, donde están nuestros abuelitos, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo esto debemos tener en cuenta, pero también lo que decía, ¿no? El saludar, el tener cuidado con cómo saludamos, cómo vamos recibiendo a las personas, porque esto es muy común. Si no es con el beso, es con el abrazo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? Entonces, Sí. yo creo que esto también sí debe cambiar un poquito en la mentalidad de las personas. Como buenos latinos, ¿verdad? Ah. Bueno, nosotros nos tocamos, abrazamos, nos encanta ver cómo hemos pasado, que a los años y nos quedamos ahí 2 minutos, creo, abrazados. Somos muy Sí. cariñosos y lo expresamos. Y es importantísimo tener flexibilidad en este punto, o sea, saber también que pues va a tocar cambiar hasta el saludo. Y pues nos toca reaprender porque nos Nos vamos enseñaron. adaptando. Claro, nos enseñaron que nos saludemos, que hay que saludar con mano, que hay que saludar con eso. Nos enseñaron la sociedad Un besito eso. a la tía, abrácele por favor, claro, sí, sí. Así es, y ahora también, así mismo como papás, pues nos toca decir, no, mis hijos no pueden saludar así, no va a haber toque físico, nuestra sonrisa puede ser nuestro mejor saludo, que es lo que también Mari nos hablaba sobre sonreír y elevar nuestro sistema inmunológico. Antes, a ver, ahora sí ya antes de finalizar, bueno, varios temas interesantes, ¿no es cierto? El adaptarse ya a esto que estamos viviendo, de pronto no es la forma correcta, varias situaciones que hemos venido ya conversando, pero está bien, ser flexibles, adaptarse ya a la situación. Como mensaje final, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos añadir, Gaby, antes de despedirnos? Muchísimas gracias, Brian. Y bueno, mi mensaje final es que la última fortaleza que tienen Las Palmas para resistir toda esta crisis es que ellos no tienen ramas, sino solo tienen hojas. Es decir, que evitan el peso innecesario. ¿Y cómo lo aplicamos esto a nuestra familia? A veces que nos preocupamos innecesariamente. O nos preocupan cosas que pues son importantes, pero no te cargues solo, no lleves peso extra para toda la situación que de por sí difícil ya estamos viviendo. Mi mensaje es que puedas hablar, que puedas sacar lo que tú estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está preocupando. Y por el otro lado, que te puedas capacitar. Capacitar, por ejemplo, las mamás dicen, ay, es que yo estoy estresada porque mis niños están aquí todo el día y ahora ¿qué les pongo a hacer? Entonces vamos a capacitarnos, yo pienso que es un tiempo en el cual nosotros vamos a poder capacitarnos en nuevas habilidades, cómo desarrollar nuevas destrezas para nuestros hijos. Y en estos programas, en cada domingo nosotros vamos a hablar de estos consejos. La próxima semana, si hay la apertura, vamos a traer una especialista con niños para que ella nos pueda orientar cómo podemos ayudarles en este tiempo a los niños que van a estar en casa y no queremos desperdiciar, por decirlo así, ese tiempo, sino que pues podamos ayudarles con sus destrezas. Pero así también capacítate en la economía. ¿Qué va a pasar? Porque la verdad es que a todos nos preocupa el dinero. ¿Y ahora qué va a pasar? Y si ya no va a haber el dinero necesario para comprar. Y en estas semanas también te vamos a capacitar, si hay la apertura aquí en la radio, pero yo te invito a que también puedas leer en la prensa, hay comunicados oficiales, páginas oficiales como América Economía. Estas páginas te van a ayudar para que tú puedas ver cómo está el movimiento financiero y económico de nuestro país. Muy importante de verlo. Pero el tercer punto es que es importantísimo que tú puedas hablar. Las familias hablan. Para eso tenemos familia, para hablar, para consolarnos en estos tiempos difíciles. Y la gente saca todas sus preocupaciones muchas veces haciendo deporte, bailando. Hay gente que se va, no sé, con sus amigos y se ríe un rato y ahí se relaja, ¿no? Es la forma en la que la gente saca su estrés. Pero yo te hago una invitación todavía más grande porque en este tiempo no vas a poder salir con tus amigos. De hecho, las discotecas y todos esos centros ya están cerrados. Entonces, ¿qué hacemos ahora para relajarnos? No sé, dormimos. La gente dice, voy a dormir para relajarme. Y yo te invito a que hacer algo más. Yo te invito a que puedas hablar con tu familia, pero así también puedas hablar con Dios. La verdad, o sea, muchísima gente que no asiste a ninguna iglesia, y no es mi fin promover una iglesia. Hay mucha gente que habla con Dios, o sea, donde quiera que tú estés, tú le puedes hacer llegar a Dios tus preocupaciones, tú le puedes hacer llegar a Dios tus ansiedades. Y solamente tienes que tener una conversación sincera con Dios ahí donde estés, en tu lugar de trabajo. Ten una comunicación sincera, dile cómo tú te sientes, qué te preocupa y cómo puedes sobrellevar esta situación. Si de pronto nosotros te podemos ayudar, nosotros estamos con oración abierta.
en nuestras redes sociales. Nuestra iglesia se llama SCT Iglesia, S de sapo, C de casa, T de tomate. En redes sociales nos encuentras, SCT Iglesia. Vamos a estar orando y si de pronto pues quieres que te aconsejemos, que te ayudemos, que sobrellevemos, porque sabes que me encanta a mí la iglesia, Brian. No, mi fin, como digo, no es promover una iglesia, pero hay diferentes profesionales en las iglesias. Por ejemplo, aquí tenemos hoy día a Marilú. Ella es doctora, ella nos da el punto de vista médico, pero también en la iglesia yo tengo psicólogas, también tengo pedagogas infantiles, y todos ellos nos ayudan, o sea, es como una comunidad que no solamente te ayuda a sobrellevar tus momentos difíciles, sino que también con sus profesiones estas comunidades te ayudan a ver, a capacitarte y enfocarte de manera tal vez práctica, de manera puntual en cada área, cómo podemos reaprender para sobrellevar bien esta crisis. Ese es mi mensaje final para toda nuestra audiencia que está aquí, que ha estado ayudándonos. Sobrellevemos esta crisis, por favor, que nos estás escuchando. No te dejes derrotar, no te dejes coger por el miedo y dominar por el miedo, sino que veamos el lado positivo para poder crecer en esta crisis. Importantísimo, resalto los 3 puntos: fortalece tus lazos. Los lazos de la fe, los lazos del amor y los lazos de la alegría. Sonríe en todo tiempo. Como segundo punto, sé flexible. Hay cosas que vas a tener que reaprender, nuevos hábitos de limpieza, nuevas formas de saludo que nos va a tocar reaprender a toda la sociedad, y seamos flexibles en eso. Seamos flexibles con el papá en el momento que diga ya no vamos a poder comprar tal marca de shampoo o tal marca de cereales. Seamos flexibles y digamos, ok, vamos a sobrellevar esta crisis, tenemos que ponernos de acuerdo para que todos salgamos bien. Y como tercer punto, hablen con su familia, hablen, porque de esta manera sacamos también lo que nosotros estamos sintiendo. Bien, mi recomendación final sería lo que, bueno, hemos estado recalcando en este punto, ¿no? Es quédate en casa. Porque como ya habíamos mencionado, el virus se mueve porque la gente se mueve. Si las personas nos quedáramos en casa, pues el virus no puede moverse, no puede expandirse más allá. Entonces quédate en casa, comparte, y como ya lo decías tú, ¿no? O sea, sé feliz, porque como ya lo habíamos mencionado, las emociones positivas mejoran nuestro sistema inmunitario y eso nos hace menos propenso a contraer enfermedades infectocontagiosas. En este caso, pues el coronavirus, ¿no? Pero sé feliz, sonríe siempre, así engañas a tu cerebro ante las situaciones negativas y vamos a estar bien. Yo creo que si trabajamos como equipo, si trabajamos como personas responsables que somos, pues vamos a salir bien. Qué importante entonces, gracias doctora, gracias Gaby también. Varios consejos, varias recomendaciones que no están por demás, ¿cierto? Varios comunicados oficiales, hay varias ruedas de prensa que ya van realizando la gobernación también. Importante mantenerse informado, tomar en cuenta estas recomendaciones, el ser positivo, el ser feliz. Hablábamos de positivismo y los amigos que nos están escuchando, dice todo tiene que ser positivo menos la prueba de COVID, dice. Entonces, bueno, no dejan pasar una. Sin embargo, gracias a ustedes, amigos oyentes, que bueno, pues que van tomando también las respectivas recomendaciones. Algo nos comentaban también que por supuesto varias personas usan cisternas, entonces decían también que el cuidado de esto, el lavado de esto es muy especial también. Entonces, bueno, pues para esto ya debe haber personas especializadas en el tema que de pronto pueden también compartir. Estaremos nosotros ya la semana que viene de pronto topando este tema interesante. También vamos a ver ya personas que sepan del tema, porque el tema de desinfección es un tema muy complicado, no es de buenas a primeras que lo hacemos. Sin embargo, también, bueno, pues acá en la ciudad de Riobamba están varias campañas de desinfección, lo veníamos igual compartiendo en redes sociales de parte de la alcaldía, ¿no? En los terminales, personas donde están donde está varia gente reunida. Entonces es interesante todo esto. Las personas creo que ya van poniendo de parte también, pero depende de nosotros, sí, el que seamos responsables, de que seamos cuidadosos. De pronto sí, ya está, como lo decía, ¿no? El gel antiséptico en las instituciones tanto públicas como privadas está. Ya que falta, pues, falta poner de nosotros, falta poner de nuestra parte para poder sobrellevar de la mejor manera esta situación terrible por la que estamos pasando. Mi querida Gaby, mi querida Marilú también, muchas gracias. La próxima semana estaremos de igual forma con temas interesantes. Esperemos que esta situación también
no por decirlo mejor, pero no se propague más. De pronto ya con los respectivos cuidados también que estaremos que estaremos brindando los consejos, la ciudadanía tome en cuenta y hagamos que no se propague más. Ya decimos que vamos a pasar en la casita, por favor pasemos en la casita las tareas con los hijos, no vamos a reprochar, ay, es que ya ahora va a pasar conmigo todo, ya pasa conmigo el fin de semana y voy a pasar 60 días más con mi hijo. No, qué bueno, ¿no es cierto? Así es. Como lo decíamos, hay varias actividades, de pronto por ahí algunos cuentos, fomenta la lectura, de pronto actividades extras, qué bonito también entre familia, de pronto el poder arreglar la casa, si ya no tienes ya más que hacer, cambiar de lado el cuarto, siempre lo hago yo cuando estoy así, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que en el paro, en la casa relucía, ¿sí? Todo el mundo, toda la familia, que sí, que la cama para acá, que las energías para allá, que no sé qué. Creo que es bueno también, ¿no? Porque igual toda la familia se une, está reunida. Este caso no será tanto porque de pronto sí tenemos el abastecimiento de productos de primera necesidad, productos de alimenticios. Entonces de pronto el cuidarse nada más, el estar precavido siempre y no tomarlo esto tampoco a la ligera, ¿sí? Estamos pasando por algo terrible. Tenemos ya el ejemplo de varios países que teniendo en cuenta el sistema de salud ha ido colapsando. Y no por desprestigiar a nuestro sistema de salud, no por hacernos de menos, no por hacernos nosotros mismos de menos, pero sí, debemos ser precavidos en toda esta situación. Mi querida Gaby, mi querida Marilú, gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por su tiempo, gracias por su consejo. Esperemos que nuestros amigos oyentes, como lo dijimos, lo tomen en cuenta y lo pongan en práctica. Las puertas de la radio completamente abiertas. La próxima semana, si Dios no permite otra cosa, estaremos también aquí en los micrófonos compartiendo temas interesantes. Buen día, chicas. Mi querida Gaby, ¿hoy se reúnen a las 11? ¿No? Ya no, porque como viste ya salió la disposición de no más de 30 personas, entonces hemos habilitado nuestras plataformas digitales. A eso en quería redes llegar. sociales. ¿Cómo, ahorita en las plataformas digitales, cuál va a ser el proceso que se va a llevar? ¿Cómo lo van a manejar esto, Gaby? Claro que sí. Rapidito. Nosotros en nuestras redes sociales, como te decía, en SCT Iglesia, nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ya. Nosotros vamos a estar haciendo continuamente videos en vivo. Ya. Y vamos a también darte un poco de material. Ahí vamos a hablar un poco de material también De pronto que te sirve. un tipo foro o algo así. Exacto. Ya. O sea, que nos puedas también hacer llegar tus comentarios, tal vez tus dudas y tus necesidades. Ahí vamos a estar habilitados porque esto sigue. Durante 60 días a mí también me toca cambiar todo y está bien. Claro, nos vamos adaptando, flexibilidad, Sí, flexibilidad. así es, flexibilidad. Así es, gracias amigos y amigas que están al otro lado del sector. Nosotros vamos a salir a la pausa reglamentaria. Te recuerdo los números de teléfono que están totalmente habilitados, libres y disponibles. El 098 70 28 128, el 296 29 57. Por supuesto, libre y disponible para que tú tomes contacto con nosotros. De igual forma en las diferentes redes sociales, Radio Estéreo Mundo 90.5 La Mega, en Instagram y en Twitter, @La Mega 90.5. Con esto nos vamos a la pausa reglamentaria, amigos y amigas. Enseguida estoy con ustedes, no se vayan, vuelvo con varias canciones que nos van solicitando también. Por supuesto, a través de Estéreo Mundo 90.5 La Mega. Ecuador fortalece sus medidas contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán, con revisión a todos los pasajeros que llegan de los destinos con coronavirus, como Irán, Italia, China y Corea.